Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos y seguidores de este programa que hacemos desde la casa y para tu casa, con el propósito de estar en comunión los unos con los otros, acercarnos más al Señor y estimular la fe entre los hermanos, entre los creyentes de diferentes denominaciones o diferentes credos, países, familias, iglesias, pero que estamos buscando del Señor, amando a Cristo y descubriendo verdades bíblicas. Esta noche les estoy saludando, soy el pastor Joel Díaz de la Paz, para los que no me conocen, y les estoy saludando en el nombre del Señor y deseándoles que, aunque los momentos son difíciles, peligrosos y tensos, tengamos confianza que el Señor nos pastorea y debemos estar atentos a la voz del pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Vamos a dedicar, como cada noche, un momento a estudiar la Biblia y a profundizar, descubrir algunos símbolos y mensajes que están reservados para aquellos buscadores. El niño Jesús fue encontrado por buscadores, y mientras la gente lo tenía al lado y no lo descubrían, gente que vino de muy lejos buscando, encontraron al niño Jesús, al Salvador del mundo. De la misma forma, aquellos que busquen, que insistan, que pregunten, que rebusquen en la palabra de Dios, van a recibir sorpresas y bendiciones. Vamos a dedicar un momento a orar los unos por los otros, traer asuntos delante del Señor en oración, para que Él, con su misericordia infinita, nos alcance, nos abrace y nos perdone. Así que voy a tocar unos acordes y cada quien va a orar, y después voy a terminar con una oración por todos y vamos a hacer el estudio bíblico de esta noche. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te reconocemos y te recibimos en nuestros corazones, sabiendo que tenemos necesidad de ti, de tu Santo Espíritu y de una transformación en nuestras almas, porque como somos, como venimos a este mundo, no somos idóneos para agradarte, para ser salvos, para alcanzar el premio eterno. Tenemos que recibir una transformación y un toque milagroso del poder del Espíritu Santo. Pedimos que nos tengas en cuenta en esta noche y que al abrir tu palabra, tu presencia pueda sentirse en nuestro derredor y los textos bíblicos y las enseñanzas se puedan aplicar a la vida personal. Estamos dándote gracias porque nos has librado de muchos males y de muchas dificultades, y hasta aquí milagrosamente estamos vivos por tu divina misericordia. Estamos orando por nuestros enfermos, por los que están sufriendo la pandemia, diferentes hermanos y creyentes de todas partes han sido atacados por esta enfermedad,
Y oramos, Señor, para que tu iglesia sea preservada y tus hijos sobrevivan y puedan seguir testificando y dando a conocer las maravillas de la cruz. Oramos por aquellos que no tienen esperanza en Dios, no tienen consuelo en la Biblia y que están siendo afectados por esta enfermedad, que de alguna manera sus mentes se puedan iluminar y ellos puedan buscar el alivio y la solución en Cristo. Estamos orando por Dianita Pérez, estamos orando por Eric García y por Suri Saday. Estamos orando también por personas que necesitan de ti, por estos jovencitos. Los estamos remitiendo delante de tu presencia, insistiendo, tocando una y mil veces la puerta del cielo, para que tú, Señor, reconozcas nuestra débil fe y nuestra confianza en ti y nos aumentes la fe concediéndonos estas peticiones de sanidad total en estas personas que necesitan tu bendición. Oramos por el encuentro con la Biblia esta noche y que seamos regenerados por el poder sanador de Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre, y esperamos en tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dedicar unas notas de alabanza a nuestro Dios. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno loor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Todo no será sufrimiento, todo no será angustia siempre. Hay un momento de paz, de buena voluntad y de victoria sobre el pecado y sobre las crisis y las tentaciones. Y será cuando Cristo vuelva por su iglesia y diga estas palabras: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros con mucha alegría y con mucho gozo vamos a gritar: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Será un día tremendo, será un suceso extraordinario. Pero ahora nos queda sufrir, nos queda permanecer, entrenar, aumentar nuestras fuerzas y acercarnos al Señor continuamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor.
esperanza en Jesús es el resultado del conocimiento de su palabra. Cuando tenemos un mínimo de estudio bíblico, de conocimiento de la Biblia, de relación con el texto sagrado, frente a las dificultades, a las tristezas, a las angustias, a las problemáticas de este siglo, viene y nace la esperanza de que el Señor va a restaurar todas las cosas, y como su pueblo, como su iglesia, seremos bendecidos y renovados por el poder de su palabra, por el aliento de su boca. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque sin esta esperanza, sin este conocimiento, tendríamos vidas tristes, desdichadas y llenas de perplejidad y de temor. Pero aunque las cosas pudieran tornarse grises, tendremos siempre la esperanza en las promesas que Dios ha expuesto para todos aquellos que le aman y guardan su palabra. Sin más preámbulos, vamos a volver al capítulo 8 de Daniel. Antes de ayer habíamos terminado y consumido los versículos del 1 al 14 en este capítulo 8 de Daniel, y me interesa mucho que apliquemos estas profecías porque todas tienen elementos que ya se cumplieron y otras tienen elementos futuristas que están en el futuro cercano, y algunas de estas señales están ya en el presente que estamos viviendo. Y la profecía, hay un texto que me gusta muchísimo que está en Amós capítulo 3 versículo 7, que nada hará el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que Dios siempre antes va a revelar sus secretos, sus planes, lo que va a suceder a sus siervos los profetas. Qué cortesía y qué gran amor que Dios tiene por nosotros, que nos va avisando. He estado en diferentes momentos en un hospital. A veces he estado como paciente, y siempre que estás en un hospital esperando una prueba, un examen o una operación, vienen y te hacen pruebas, te hacen análisis diversos. A veces es un simple pinchazo en un dedo para sacarte un poquito de sangre, a veces te van a sacar sangre, a veces te van a... no sé, tantas cosas que te hacen un hospital. Pero siempre he admirado con alegría, con respeto a aquellas enfermeras, a aquellos doctores o aquellos técnicos que vienen y te explican lo que te van a hacer. Otros llegan rápido, pim, pam, pum, te hacen la prueba que sea, algo que te duele, algo que te molestó muchísimo, pero fue tan rápido que fue desagradable, es como una invasión que te llega de pronto. Pero en cambio hay otros que son corteses, amables, te dicen: te voy a hacer una pruebita, te va a doler un poquito, pero es necesario para sacar un poquito de sangre o para ver cómo está tal cosa, vas a sentir esto, pero verás que es rápido. Entonces ya tú te preparas. Y yo creo que así es Dios. Dios, por medio de la profecía, nos va anunciando, nos va diciendo: va a suceder esto, estén preparados, estén alertas, van a sufrir un poco, pero yo estoy al control, yo voy a venir por mi iglesia y me los voy a llevar para siempre conmigo. Y esas son las cosas lindas de Dios. En el capítulo 8 nosotros vimos dos titanes, dos grandes animales que pelean con las cabezas, el carnero de dos cuernos y el macho cabrío, aquel con un solo cuerno, y el carnero que tenía los dos cuernos, que peleaba y saltaba y conquistaba, representando a los medos y a los persas. Fue atacado de pronto por Grecia, en la persona de Alejandro Magno, y fue una pelea tan desigual que dice que el macho cabrío destruyó aquel carnero, lo pisoteó y lo hizo pedazos, y está describiendo
las rápidas conquistas de Alejandro Magno y cómo él redujo con un pequeño ejército de 35.000 hombres al poderoso ejército persa de más de 1 millón de soldados. Sin embargo, sus estrategias militares o su forma de guerrear se impuso y venció. Ahora, después que este macho cabrío con aquel cuerno grande que representaba a este primer rey, se rompe súbitamente porque este hombre murió muy joven y en su lugar reinaron por algún tiempo sus 4 principales generales, y de estos 4 cuernos surge un cuerno pequeño que tenía ciertas características. Vamos a leer el versículo 9 solo para recordar. El 10 y el 11 dice: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Estas son las conquistas de la Roma imperial en sentido horizontal. Pero también este cuerno pequeño está representando a la mutación de la Roma pagana en la Roma papal. Y en el versículo 10 dice: se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Ahora, esto es un crecimiento vertical, esto es una expansión vertical cuando el Papa asume una posición como si fuese Dios, desafía a Dios y ocupa el lugar de Dios, perdona pecados, bendice a las personas, excomulga y manda al infierno a otros. Por eso se engrandeció hasta el ejército del cielo. Dice el versículo 11: aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. ¿Quién es el príncipe del ejército del cielo? Cristo. ¿Qué hace Cristo en el santuario celestial? Intercede por nosotros como nuestro abogado, nuestro garante, nuestro sumo sacerdote. Y de pronto este señor, el Papa y sus obispos y sus cardenales y sus curas adoptan una posición de que ellos son los que reciben al pecador, los que perdonan pecados, los que ponen penitencias y los que corrigen la vida de las personas. O sea, se engrandeció contra el príncipe del cielo, o sea, osó hacer esto hasta hoy. Esto es un poder usurpador que toma el lugar de Dios. Es algo que hace con frenesí y con autoridad. Y dice el versículo 11: aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, o sea, interfirió en el sacrificio intercesor que se hacía para el hombre. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El sistema de sacrificios, el sistema de intercesión de Cristo fue echado por tierra. Ahora todo se hace con un hombre a quien la gente le confiesa sus pecados y él osa perdonar, pretende perdonar pecados. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados, echó por tierra la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Está hablando clarito. Es una profecía. Esto se le da a Daniel y Daniel todavía no ha visto esto, pero así mismo sucedió. Y prosperó en todo lo que hizo, prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y el ejército? ¿Hasta cuándo será esto? Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Así que estos 2300 días terminan en el año 1844, cuando la profecía indica que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y en este momento
que Cristo comienza a hacer el juicio investigador. O sea, hasta ese momento hizo lo que quiso, pero a partir de ese momento está bajo juicio divino todo lo que se está haciendo en la tierra. En esto la gente cree que cuando Cristo venga se va a hacer un gran juicio y se van a sentar los ángeles, se va a sentar Dios y cada persona va a ser juzgada, que hiciste, estuvo bien, estuvo mal. No, ese juicio está sucediendo ahora, en estos momentos. Cuando Cristo venga, se llevará a los salvados, a los que pasaron la prueba y vencieron por la sangre de Cristo. Estaremos en el milenio con Cristo en el cielo, y cuando Cristo vuelva por tercera vez con los redimidos para establecer la santa ciudad en esta tierra, entonces se ejecutará la sentencia de los impíos. Pero el juicio investigador, donde cada persona está siendo juzgada, es ahora. Alguno pudiera decir: sí, pero ¿cómo se va a juzgar a una persona que si no se sabe qué pecado va a cometer o si va a arrepentirse después? Esas son las prerrogativas divinas que no debemos meternos tan adentro, no sea que salgamos confundidos. Se dice tácitamente que en estos momentos se está llevando a cabo un juicio donde cada ser humano está pasando por el tribunal de Dios. Es posible que la actitud constante de tu vida de buscar de Dios y de arrepentirte y de, aunque pecas, buscar más de Dios y más de Dios en oración, sea lo que caracterice tu sentencia final o la mía. Quizá una persona que no le interesan las cosas de Dios, el tiempo sigue pasando y sigue pasando, muere súbitamente y se selló su vida para la perdición porque menospreció la sangre de Cristo. De cualquier manera que sea el juicio, que no nos vamos a meter en ese tema, vamos a andar piadosamente, vamos a aprender de la palabra de Dios cuál es la voluntad del Señor para con nosotros y esforzarnos y ser valientes y vivir una vida de victoria, lavando nuestra conducta en la sangre de Jesús. Vamos a pasar ahora al versículo 15 para terminar este capítulo. Dice el versículo 15: mientras yo contemplaba la visión, plena visión, y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre. En esta segunda parte del capítulo 8 vamos a descubrir, por lo menos hay un texto bíblico que es clave para el análisis de esta noche. Estamos tratando de descubrir nuevas cosas, de entender nuevos mensajes que nos acerquen a Dios, que nos den una idea más clara cada vez de cómo es el tiempo en que estamos viviendo, hasta cuándo durará, qué chance tenemos, en qué debíamos involucrarnos, en qué debíamos sumergirnos. Y para eso son estos estudios que son proféticos y que tienen que ver con los eventos de los últimos días. Mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre. Y oí una voz humana en el Ulai que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. La visión que Daniel está recibiendo no es para sus tiempos. Entiende que es para el tiempo del fin. Hermano, ¿sabes en qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo del fin. Y tú puedes decir: ¿cómo sabe usted que estamos viviendo en el tiempo del fin? Porque el capítulo 24 de San Mateo describe los sucesos y los elementos que van a suceder en el tiempo del fin. Y si usted lee detenidamente el capítulo 24 de San Mateo, lo va a sentir muy familiar. Va a leerlo como si fuera algo muy común. Oh, sí, esto yo lo sé. Solamente tiene que recordar que eso fue escrito hace más de 2020 años. Y fueron palabras textuales de Cristo en el sermón profético más grande que él tuvo, San Mateo 24. Todas las señales, todas las características que usted va a leer en San Mateo 24
está en las noticias que usted puede ver, solamente que los nombres de los protagonistas no estaban en San Mateo 24, pero son señales que usted está viendo en la televisión y que usted conoce que están sucediendo. Por eso es que sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Pero Daniel no sabía esto. Por eso Daniel se quedó tan perplejo, tan confundido con la visión. Pero el ángel le dice, entiende, el ángel Gabriel, entiende que estas profecías son para el tiempo del fin. ¿Por qué entonces Dios le da estas profecías a Daniel con la misma vehemencia, con el mismo énfasis que se las dio a Juan? Porque su voluntad, lo que él va a hacer en el futuro, le atañe a su iglesia de todos los tiempos. Nosotros hemos visto profecías milenarias dichas con mucha anterioridad que tienen que ver todavía con el fin del tiempo. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios, los fieles, los creyentes, los patriarcas, los profetas, los hombres de Dios, estuvieron informados que a lo largo de la historia el Señor va a guiar las cosas hasta culminarlas de acuerdo a su santa voluntad. Mientras él hablaba conmigo, versículo 18, caí dormido en tierra sobre mi rostro, pero él me tocó y me puso en pie. Y dijo, voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira. Vayan notando qué palabra más interesante aquí. Porque se cumplirá en el tiempo del fin. Aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Y esto fue con mucha antelación. El macho cabrío es el rey de Grecia, ya eso lo explicamos. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, Alejandro Magno. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrán de esta nación, pero no tendrán el mismo poder. Fueron los 4 generales de Alejandro. Al fin del reinado de ellos, y ahora viene una palabra clave que vamos a usarla como el centro del análisis de esta noche. Al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas. Bien, hay una señal que nos indica la aparición del anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Uno que se hace pasar por Cristo, uno que está en contra de Cristo, pero que aparece con una apariencia de piedad. Dice el texto, las características sociales cuando aparezca el anticristo será cuando la gente llegue al colmo de la maldad. Usted nunca antes en su vida, y estoy refiriéndome a las personas mayorcitas porque los jóvenes o los más jóvenes de la iglesia y de los creyentes han nacido en una etapa donde todas las maldades ya están concebidas. Pero a los más viejitos, como yo, en nuestros tiempos de juventud no solíamos oír ni ver las terribles noticias y descripciones de las maldades que la gente hace por ahí. Las clínicas clandestinas en muchos lugares del mundo, donde personal médico estudiado, graduado y entrenado hacen operaciones y extraen órganos de niños robados, de niñas robadas, para venderlos en lugares donde piden con gran suma de dinero y demandan estos órganos. Nunca antes se vio semejante iniquidad y semejante maldad. Niños que se desaparecen, niños que salieron a jugar y nunca regresaron, niñas que fueron a la escuela y jamás volvieron, varones que estaban jugando con sus amiguitos en un lugar y llegó un carro y los recogió a todos,
ofreciéndole helados y nunca más aparecieron. Lo mismo puede ser para prostitución infantil, que puede ser para robo de órganos y para tantas y tantas atrocidades que no se tienen ni que mencionar aquí. Esas cosas nunca antes las habíamos visto, pero dice este versículo: al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas. Así que las condiciones para que aparezca un líder mundial, religioso, maestro en intrigas, maestro en engaños, las condiciones sociales idóneas son las que estamos viviendo en estos momentos. Hay pandillas, hay narcotráfico, hay tráfico de órganos, hay prostitución infantil, hay legalización de todas las perversiones humanas habidas y por haber. Desfilaron miles y miles de homosexuales en todos los países del mundo exigiendo su derecho a la pareja legal, no al matrimonio, porque el matrimonio es otra cosa, a la pareja legal, exigiendo su derecho a adoptar niños. Ahora hay un movimiento de pedófilos y están exigiendo sus derechos. Y pronto veremos otro movimiento, y mientras más se legaliza el pecado, más pecado abunda. Y la tierra estará cocinándose en pecado y en maldad cuando de pronto se manifiesta el anticristo. ¿Y cuáles son sus intenciones? Vamos a leer un texto que leí hace unos días, que está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, el día de la venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía, la negación de la fe apostólica, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Se va a manifestar el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es un liderazgo. Nos estamos refiriendo a un liderazgo político religioso, pero la Biblia lo llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. En estos momentos, como decía ayer, tenemos que tener mucho cuidado con los líderes y predicadores que solemos ver y escuchar, porque muchos de ellos están hablando sus propias palabras y no están usando la palabra de Dios ni la esencia de la doctrina bíblica para convencer a los corazones de su pecado. En las iglesias hoy día no se habla de arrepentimiento, no se habla de pecado, no se habla de buscar de Dios y de renunciar al mal, porque hay que acariciar los oídos de las multitudes que diezman, que ofrendan y que sostienen los diferentes ministerios. Por lo tanto, la verdad se ha diluido en simplezas y tonteras que engañan a multitudes. Bueno, tiene que haber un ambiente de poca moral, de poca dignidad, de poco estudio de la Biblia, o ningún estudio de la Biblia, para que triunfe en el plano popular, en el plano político, en el plano mundial, un anticristo, del hombre de pecado y del hijo de perdición. Vamos a leer el versículo 4 que dice: se opondrá y exaltará. Se va a oponer y va a exaltar contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese? El hombre de pecado y el hijo de perdición. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Estas son las características del cuerno pequeño, de ese poder papal, político, religioso, que miles y millones de gente en todo el mundo aceptan, abrazan, besan, saludan y hacen peregrinaciones para verlo hablar y verlo predicar.
Pero para leer la Biblia, para humillarse ante Dios, para reconocer el texto sagrado, la gente no tiene tiempo. Vamos a ir notando que tiene que haber una decadencia moral muy grande. La maldad va a llegar al colmo para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración o de culto. Noten qué interesante. ¿Qué poder estará sutilmente detrás de todo esto del coronavirus y las cosas que están pasando? ¿Qué habrá detrás de todo esto? No sabemos. Pero hay una cosa que sí sabemos. Los grandes comercios están abiertos. Los restaurantes están abiertos. Las canchas de tenis, de fútbol, están abiertas. Todos los lugares están abiertos. Hay un solo lugar que permanece cerrado y son las iglesias. Y aunque no es una medida obligatoria, las iglesias están cerradas. Y alguno por ahí que otro hermano, pastor, se ha atrevido a abrir sus cultos. Hoy estaba hablando con una amiga y en Tampa hay una iglesia que abrió por varios fines de semana, pero se dispararon los casos de coronavirus dentro de la congregación y hubo que volver a cerrar. No entiendo. Las playas están abiertas, los comercios están abiertos, los restaurantes están abiertos, las cafeterías, las salas de juego, todo está abierto, pero las iglesias permanecen cerradas. Hay un gobernador por allá pidiendo a las iglesias que no canten en las iglesias. Y a mí se me parece tanto esto que estoy viendo a estos versículos que no sé qué pensar. Pero sí debemos tener nuestra vista y nuestro oído alertas, porque algo está pasando respondiendo a estas profecías bíblicas. Y lo interesante es que dice el versículo 24, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará gran destrucción y prosperará este anticristo. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, no va a ser la primera vez, ya pasó en la etapa de la Inquisición que millones de cristianos murieron perseguidos por la iglesia papal. Versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. Hay una profecía aquí completa. Todo el desarrollo, toda la descripción del crecimiento, del aumento del anticristo, pero dice el final del versículo que sin mano humana será quebrantado. Si no es la mano humana, ¿cuál es la mano que quebranta? La mano de Dios. Y el último versículo que narra este suceso dice: la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Un futuro distante. Tenían que pasar muchos años, casi 3000 años, para que esta profecía se viera cumplida. Por eso dice el ángel Gabriel es para un futuro distante. Y dice el último versículo del capítulo 8, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, entendí los asuntos del rey, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. O sea, Daniel no podía entender la visión completa. Daniel no se imaginaba cómo era posible que un poder humano, político, religioso, pudiese causar tanto dolor, tanta desgracia, tanta muerte, tanta iniquidad a los santos, a los que buscaban a Dios. Yo me recuerdo que el apóstol Pablo, muchas veces cuando habla
se refiere a la iglesia que va a estar viva cuando Cristo venga. Y Él lo hace en una forma tan cariñosa como si Él mismo formara parte de la iglesia de los últimos días. Por eso Él dice allí en primera a los tesalonicenses, dice, nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y en esa frase Él se está incluyendo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De la misma forma, el profeta Daniel se sentía parte del pueblo de Dios que iba a sufrir estas devastaciones en los últimos días. Ahora, la iglesia cristiana de estos tiempos está dividida en dos grupos. Hay un grupo que tiene muchas cosas en común con la iglesia papal. Por ejemplo, hay iglesias protestantes y iglesias cristianas que no se han percatado cuántas creencias tienen en común con la iglesia católica romana papal. Por ejemplo, la adoración en domingo, día del Señor, entre comillas, cuando la Biblia enseña y especifica que a Dios se adora en sábado. El día de adorar a Dios es el sábado, no el domingo. Y por ahí sale la gente a decir que a Dios se adora todos los días. Bueno, ya eso lo hemos oído. Pero el día de adoración a Dios es el sábado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios especifica: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová reposó y bendijo el día del sábado. Y ahí viene toda la explicación de la observancia y la adoración en sábado. Sin embargo, la iglesia protestante tiene la misma tradición católica de adorar en domingo. Incluso los testigos de Jehová, que son una secta pseudo cristiana que tan hábilmente manejan algunas porciones de la Biblia y se hacen sentir como un pueblo diferente, ellos se reúnen también los domingos. Y es sorprendente, las órdenes masónicas también se reúnen los domingos. Y cuanta secta o grupo aparece, son dominicales. Hay un denominador común ahí y no es casualidad. La mayoría de las iglesias tienen creencias torcidas con respecto al estado de los muertos. Y mucha gente de muchas iglesias, igual que los católicos, consideran que si las personas buenas se mueren, van derechito al cielo. Aun cuando no haya juicio, ellos van derechito al cielo. Esto es una falsa doctrina que tiene en común la iglesia católica y la iglesia protestante. Por eso a la iglesia protestante y a la nación norteamericana religiosa se le llama la imagen de la bestia, porque tienen las mismas creencias en muchos aspectos doctrinales. Hay una creencia que la Iglesia Católica ha sostenido por años, y es que los malos que se mueren van derechito al infierno, aún sin haber juicio. Van derechito al infierno. ¿Qué cosa es el infierno? Es un lugar que no sé dónde está. He visto algunos predicadores diciendo que está en Nicaragua, y otros por allá dicen que está en Honduras, algunos cubanos dicen que está en Cuba. El punto es que hay un lugar que no sé dónde está ni quién fabricó ese lugar, porque el creador es Dios y no me imagino a Dios creando un infierno. Pero bueno, dicen que hay un lugar que se llama el infierno, que si fuiste malo vas derechito al infierno. El problema es que nadie sabe quién es bueno y quién es malo, solo Dios conoce el corazón. Pero bueno, algunos van para el infierno, otros van para la gloria, y eso son enseñanzas y aberraciones de la teología no bíblica, inventada por los hombres con ciertos propósitos y ciertos fines. Y ahí aparecen también otras creencias, otras doctrinas sobre el Espíritu Santo. Unos dicen que es una fuerza activa, otros dicen que es un ser personal, como lo dice la Biblia, y ahí están las discrepancias, pero la iglesia protestante contemporánea tiene muchas tradiciones que son una repetición, una réplica de la posición
católica. Ahora, hay un grupo siempre que se distingue por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Está en Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay otro versículo muy interesante que dice que Satanás, el dragón, se fue a hacer guerra contra la mujer, la iglesia, y el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es el resto? ¿Cuál es el resto? Ese poco que queda, los que guardan los mandamientos de Dios. Se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, hay un grupo que guarda los mandamientos de Dios, respeta los mandamientos, los tiene en cuenta y guarda esa palabra de Dios. Entonces, tenemos un problema. Hay que rebuscar en la Biblia cuál es la posición correcta, cuál es el plan de Dios, perdón, cuál es la voluntad de Dios. Hay que comenzar a desconectar los cables, así como yo tengo aquí un equipo que tiene cables conectados, entonces cuando no lo quiero usar más, desconecto los cables. Yo creo que los fieles, los que aman al Señor, van a tener que desconectar los cables de sus respectivas tradiciones, iglesias, denominaciones, credos, y ponerse a investigar, a rebuscar cuál es la voluntad de Dios para su vida. No sea que venga Cristo y pensando que estamos bien, estemos faltos de peso, como el pobre rey Belsasar fue hallado falto de peso. Pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto de peso. Nadie piense que porque usted eligió una iglesia o un grupo, estás bien. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos movidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y en armonía con la ley de Dios y con la santa palabra de Dios. Así que tenemos un trabajo que hacer, tenemos que rebuscar, tenemos que revisar nuestras creencias y ver qué de las cosas que se está predicando en mi iglesia son realmente bíblicas. Y si las cosas que se están predicando en mi iglesia no son realmente bíblicas, y yo soy de aquellos que siguen al Cordero donde quiera que va, voy a tener que deponer las armas y recogerme a mi casa y ponerme a orar y a inquirir en la palabra de Dios. Siempre digo esto: no busques una iglesia para después leer la Biblia. Más bien, lee la Biblia y después busca una iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Es mi deseo, mi oración. Y te dejo en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza bíblica. Ahora guíanos al arrepentimiento, guíanos a entender, porque somos tardos y somos lentos para aceptar tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque tú nos has llamado de las tinieblas a la luz. Queremos más luz. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Danos una bendición para el descanso de esta noche y que mañana nos levantemos con la actitud correcta de comunicarnos contigo y obedecer tu palabra. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.